Hay algo que nadie te dice sobre los hospitales. El olor. Ese olor a desinfectante y aire frío que se mete en la ropa y no se va. Me quedé con ese olor durante semanas. Cada vez que abría el armario, allí estaba. Como un recuerdo que no pedí. Rodrigo llevaba 3 días en cama cuando llegó el abogado. Yo no lo llamé. Eso es lo primero que quiero que sepas. Yo no llamé a ningún abogado. Era un martes. Recuerdo que había traído un termo con caldo de pollo porque Rodrigo siempre decía que el caldo del hospital sabía a cartón mojado. Entré al cuarto y él estaba sentado, con más color en la cara del que esperaba. Y junto a su cama, de pie, con un maletín negro y una sonrisa que no llegaba a los ojos, había un hombre que yo nunca había visto. «Elena, te presento al licenciado Fuentes», dijo Rodrigo. «Es el abogado de confianza de Mateo. El abogado de confianza de Mateo, no el nuestro, no el de la familia, el de mi hijo». Estiré la mano, sonreí, hice lo que siempre hago, ser amable aunque algo por dentro me diga que no debo serlo. «Señora, es solo una formalidad», dijo Fuentes mientras abría el maletín. «Con la condición de su esposo, es prudente tener ciertos documentos en orden, por si acaso, por si acaso». Esas 3 palabras deberían haberme detenido, pero Rodrigo me miraba con esa cara que usaba cuando necesitaba que yo no hiciera preguntas. 35 años aprendiendo a leer esa cara, y al final lo que aprendí fue a callarme. Fuentes puso sobre la mesita de noche un documento de 4 páginas, letra pequeña, párrafos largos, términos que no entendí. «¿Qué es esto exactamente?», pregunté. «Una carta poder amplia», dijo él, «para que su hijo pueda gestionar asuntos administrativos en caso de que su esposo no pueda hacerlo temporalmente. Bancos, propiedades, trámites, lo usual, lo usual». Firmé en 3 lugares distintos. Rodrigo me pasó el bolígrafo sin decir nada. Afuera llovía. Yo solo quería terminar para poder servir el caldo antes de que se enfriara. Esa noche, en el taxi de regreso a casa, pensé en el documento por exactamente 40 segundos. Luego pensé en si había cerrado bien la llave del gas. Luego me quedé dormida con la cabeza contra la ventana. Eso fue hace 8 meses. Rodrigo se recuperó. Volvió a casa con una lista de medicamentos, una dieta nueva y la convicción de que había rozado la muerte y salido victorioso. Empezó a hablar de poner las cosas en orden, de pensar en el futuro, de no cargarle problemas a nadie. Yo cocinaba. Yo lavaba. Yo llevaba el control de sus pastillas en una libreta pequeña que todavía tengo en el cajón de la cocina. Mateo venía los domingos, a veces con Daniela, su esposa, a veces solo. Daniela nunca me gustó, no porque sea mala persona, eso no lo sé, sino porque desde el primer día que entró a esta casa, me miró como quien entra a una tienda que pronto va a cerrar y ya está calculando qué se va a quedar. Pero yo callaba, como siempre. Un domingo, hace como 3 meses, escuché algo que no debía escuchar. No fue a propósito. Yo estaba en el corredor, con una canasta de ropa limpia, y la puerta del estudio de Rodrigo estaba entreabierta. Mateo hablaba en voz baja, pero esa clase de voz baja que igual llega lejos. «Ya está hecho, papá. Solo falta el último paso». «¿Ella sabe algo?» «No». «Y no va a saber nada hasta que sea demasiado tarde para hacer algo». Me quedé quieta. La canasta pesaba. Mis manos apretaron las sábanas sin que yo lo decidiera. «Mateo, tu madre no es tonta», dijo Rodrigo. «No dije que fuera tonta. Dije que no iba a saber nada». Hubo una pausa. Escuché el sonido de papeles. «Está todo firmado, papá. La carta poder cubre todo. El apartamento, la cuenta conjunta, el fondo de retiro, todo». Solté la canasta muy despacio, sin hacer ruido. Retrocedí por el corredor hasta llegar a la cocina. Me senté en una silla. Me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. Después me levanté, serví café en 2 tazas y las llevé al estudio como si no hubiera escuchado nada. Eso fue mi primer error. Debí haber salido corriendo ese mismo día. Pero no lo hice, porque todavía no entendía bien lo que había escuchado. Todavía me decía a mí misma que tal vez era algo de negocios, que tal vez tenía un contexto que yo desconocía, que Rodrigo, con todos sus defectos, no haría algo así. 35 años diciéndome eso. La verdad llegó un jueves por la mañana, en un sobre blanco. Rodrigo había salido a su caminata de media hora, la que el médico le había ordenado. Yo estaba haciendo el desayuno cuando vi el sobre encima de la mesa del comedor. Tenía mi nombre escrito a mano, sin remitente. Lo abrí. Era un estado de cuenta bancario, de nuestra cuenta conjunta, la que teníamos desde que nos casamos, donde entraba su pensión y mis ahorros de 20 años de trabajo. El saldo era de 0, no de poco, de 0. Revisé la fecha. Era de hacía 11 días. Me senté. Las piernas simplemente dejaron de sostenerme. Busqué los movimientos. Había una transferencia. No una sola. 11 días atrás. A nombre de una empresa que yo nunca había escuchado. Inversiones Arlequín S.A. No era el nombre de Mateo. No era el nombre de Daniela.
Era una empresa, pero abajo, en letras pequeñísimas decía, autorizado por poder notarial. Firmante, Elena Vázquez de Montoya. Yo lo había autorizado, con esa firma que di en el hospital, con el caldo enfriándose en el termo, con la lluvia fuera y el bolígrafo que Rodrigo me pasó sin decir nada. Eso fue lo que firmé sin leer. Me tomó 45 minutos dejar de temblar. Me tomó 1 hora decidir no llamar a Rodrigo. Me tomé el desayuno que había preparado, sola, en silencio. Huevos revueltos que no tenían sabor. Café que se enfrió antes de que pudiera terminarlo. Pensé en mi madre. Ella siempre decía que las mujeres de nuestra familia teníamos 2 problemas. Amábamos demasiado y actuábamos demasiado tarde. Yo la escuché decir eso toda mi vida sin entender del todo a qué se refería. Ahora lo entendía. Guardé el estado de cuenta en mi bolso. No en el cajón, no en la mesa. En mi bolso, pegado a mi cuerpo. Cuando Rodrigo llegó de su caminata, tenía las mejillas coloradas y buen humor. Se sirvió jugo. Me preguntó si había llamado a mi hermana. Le dije que no todavía. Desayunamos juntos. Yo lo miré durante toda esa media hora y traté de encontrar en su cara alguna señal de culpa. Algún temblor. Algo. No encontré nada. Y eso, de alguna manera, fue peor que todo lo demás. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, abrí el cajón de su escritorio. No lo había abierto nunca. No porque no pudiera. No, sino porque había aprendido a no meterme en sus cosas. Otra lección que me costó demasiado tiempo desaprender. Dentro había una carpeta azul. La abrí. Había papeles. Muchos papeles. Contratos, documentos notariales, formularios bancarios. Todos con fechas de los últimos 6 meses. Todos con mi firma. Pero yo no recordaba haber firmado la mitad de esos documentos. Y entonces llegué al último papel de la carpeta. Era una escritura, de nuestra casa, a nombre de Daniela Ruiz de Montoya, mi nuera. El aire salió de mis pulmones de golpe, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Afuera, en el cuarto, escuché a Rodrigo moverse, el sonido de las sábanas, sus pasos lentos hacia el baño. Cerré la carpeta, cerré el cajón. Me fui a la cocina, puse agua a hervir para el té que nadie me había pedido, y en ese momento, con las manos apoyadas en la mesada y el agua empezando a burbujear, tomé la primera decisión real que había tomado en muchos años. No iba a llorar, no todavía. Primero iba a entender exactamente qué habían hecho, y después iba a decidir qué hacía yo. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, saqué una libreta pequeña del fondo de mi cartera, la misma donde anotaba sus medicamentos. Pasé a una página en blanco y empecé a escribir. Fechas, nombres, números, todo lo que recordaba. La firma en el hospital, martes, hace 8 meses. La conversación en el estudio, hace 3 meses. La transferencia bancaria, hace 11 días. La escritura de la casa, sin fecha visible, necesitaba revisar. Mientras escribía, algo se fue acomodando dentro de mí. No calma, exactamente. Algo más parecido a una resolución. Como cuando una maestra se da cuenta de que tiene que reprobar a un alumno, aunque le duela. La decisión ya está tomada, solo falta ejecutarla. Cerré la libreta. Me quedé escuchando la respiración de Rodrigo en el cuarto de al lado. 35 años escuchando esa respiración. Apagué la lámpara y en la oscuridad recordé algo pequeño que había ignorado durante meses. En la cartera detrás de una foto de mis nietos había un cartón blanco, una tarjeta que me había dado mi amiga Carmen en una reunión familiar, casi un año atrás. Por si alguna vez lo necesitas, me había dicho. Y se había quedado callada, mirándome de una forma que entonces no entendí. La tarjeta decía, Doctora Lucía Ferreira, abogada, Derecho Familiar y Patrimonial. Mañana iba a llamarla, pero eso no fue lo último que pasó esa noche. A las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de Mateo. Mamá, mañana paso a buscar las llaves del apartamento de la playa. Papá dijo que está de acuerdo. El apartamento de la playa, el que compré yo, con mis ahorros, antes de conocer a Rodrigo. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto largo. Luego lo apagué y entendí que ya no me quedaba más tiempo para pensar. Lo primero que hice a las 6 de la mañana fue revisar la tarjeta. Estaba ahí, detrás de la foto de mis nietos, exactamente donde la había puesto hace casi un año. El cartón blanco, las letras negras, Doctora Lucía Ferreira. La sostuve entre los dedos un momento. Era una tarjeta pequeña, ordinaria, pero en ese momento la sentí como lo más importante que tenía. Rodrigo dormía todavía. Podía escuchar su respiración pareja desde el corredor. Fui a la cocina, cerré la puerta con cuidado y marqué el número. Era temprano. Sabía que probablemente no iba a contestar, pero necesitaba hacer algo con las manos, con la energía que se me había acumulado durante la noche sin dormir. Contestó al tercer timbre. Ferreira, dijo. Voz clara, directa. Nada de buenos días.
Doctora, me llamo Elena. Soy amiga de Carmen Villanueva. Necesito hablar con usted. Hoy, si es posible. Hubo una pausa corta. ¿Qué tan urgente es? Miré hacia el corredor. Silencio. Me transfirieron mi cuenta bancaria sin que yo lo supiera. Y creo que también firmé la escritura de mi casa sin entender lo que firmaba. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Puede estar aquí a las 10? Salí de la casa a las 9:15. Le dejé a Rodrigo una nota en la mesita. Fui a la farmacia y al mercado. Vuelvo al mediodía. Nada más. Sin mentira grande. Sin verdad tampoco. Caminé 3 cuadras antes de tomar un taxi. No quería que nadie me viera salir desde la puerta. En el taxi iba con el bolso apretado contra el pecho. Dentro, el estado de cuenta, la libreta con mis anotaciones y una copia que había sacado a escondidas de 2 de los documentos de la carpeta azul. No pude sacarlos todos. Rodrigo dormía liviano desde el infarto y yo no podía arriesgarme a hacer ruido con la fotocopiadora del estudio. Eso era lo que tenía. Tenía que ser suficiente. La oficina de la doctora Ferreira quedaba en un edificio viejo del centro, con piso de mármol y ascensor lento. Subí al 4º piso. La secretaria me hizo esperar exactamente 8 minutos. Los conté. Cuando entré, Lucía Ferreira era más joven de lo que esperaba. 40 años, quizás un poco más. Pelo recogido, lentes finos, ni una mesa ordenada. Me miró de la misma forma en que me imagino que los médicos miran a los pacientes que llegan sin turno, evaluando la gravedad antes de preguntar el nombre. «Siéntese», dijo. «Cuénteme desde el principio, sin saltarse nada». Y yo le conté. Todo. Desde el hospital, desde el abogado Fuentes con su maletín negro, desde el caldo que se enfriaba en el termo. Le conté la conversación que escuché en el estudio. Le conté el estado de cuenta con saldo 0. Le conté la escritura con el nombre de Daniela. Habló poco mientras yo hablaba. Tomaba notas. De vez en cuando me pedía que repitiera una fecha, un nombre, un número. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Tiene los documentos que mencionó? Saqué todo del bolso y lo puse sobre su mesa. Ella lo revisó despacio, sin apuro. Pasó varios minutos en la copia de la escritura. «Elena», dijo finalmente, «lo que usted describe tiene nombre. Se llama abuso de representación legal. Y en algunos aspectos de lo que me muestra, podría ser fraude notarial. La palabra fraude me golpeó en el pecho. ¿Pueden hacer eso? ¿Legalmente? No. Pero lo hicieron de todas formas». Cerró la carpeta. La carta poder que firmó en el hospital puede ser cuestionada. Si usted no recibió explicación clara del alcance del documento, si fue firmado bajo presión emocional, en un contexto de urgencia médica, hay argumentos jurídicos sólidos. ¿Y la cuenta bancaria? La transferencia fue preautorizada usando esa carta poder. Si logramos invalidar el poder notarial, la transferencia cae con él. Sentí algo que no había sentido en días. No alegría, algo más frío y más firme que eso. ¿Y la escritura de la casa? Ferreira me miró directamente. Eso es lo más delicado. Necesito ver el documento completo, pero si su firma fue falsificada o si el notario actuó de manera irregular, hay camino legal. Hizo una pausa. ¿Tiene documentos que prueben que usted es la propietaria original? Tengo la escritura antigua, de cuando la compré, antes de casarme. Está en una caja en mi cuarto. Tráigamela. Y cualquier otro documento a su nombre, extractos, recibos de impuesto predial, lo que tenga. Antes de continuar, este momento, esta decisión de levantarme de esa silla en lugar de quedarme llorando, cambió todo lo que vino después. Si esta historia te está llegando, suscríbete. Lo que sigue es más fuerte todavía. Salí de la oficina de Ferreira a las 12:15. Había pasado casi 2 horas adentro. Tenía una lista de cosas que conseguir. Una cita para el lunes siguiente. No hay algo que no había tenido en mucho tiempo. Un plan. Pero mientras bajaba en el ascensor lento, con el bolso contra el pecho, el teléfono vibró. Era Mateo. «Mamá, ¿dónde estás? Papá dice que llevas horas fuera». Lo guardé sin responder. En la calle el sol estaba fuerte. Me senté en un banco de la plaza que quedaba frente al edificio y respiré hondo varias veces. Tenía que volver a casa. Tenía que actuar normal. Esa era la parte más difícil de todo esto. No el miedo ni el dolor. Tener que sentarme a la mesa con Rodrigo, servirle el almuerzo, preguntarle si quería más agua, cuando por dentro lo único que quería era preguntarle cómo había podido. Pero Ferreira me había dicho algo muy claro antes de que me fuera. «Elena, mientras esto esté en proceso, no puede confrontarlos. Si ellos saben que usted sabe, van a mover las cosas antes de que usted pueda detenerlas. ¿Entiende?» Entendí. Así que volví a casa. Compré fruta en el mercado para que la nota no fuera mentira. Llegué al mediodía, como había dicho. Rodrigo estaba en el sillón, viendo las noticias. «Tardaste», dijo sin mirarme. Había fila en la farmacia. Fui a la cocina, puse la fruta en el frutero.
Calenté el almuerzo de la noche anterior. Normal, todo normal. Esa tarde encontré la escritura antigua. Estaba en una caja de zapatos, dentro del armario, debajo de 2 cobertores que no usaba desde hacía años. La caja tenía otras cosas también: el contrato de mi primer trabajo, el diploma de mi título, las fotos de mi graduación, el acta de matrimonio. Saqué la escritura, la leí entera, aunque me la sabía de memoria. El apartamento de la playa, comprado a mis 31 años, con el dinero que ahorré durante 6 años de trabajo. Mi nombre solo, sin el de nadie más. Lo metí en un sobre grande junto con los otros documentos que Ferreira me había pedido. Lo escondí dentro del forro de una maleta vieja que guardaba en lo alto del armario. Rodrigo nunca abría esa maleta. Le daba alergia al polvo. Asunto menor, pero eso fue lo que me salvó después. Esa noche, Mateo llamó a las 8. Rodrigo contestó. Hablaron casi 20 minutos. Yo estaba en la cocina, lavando los platos, y escuchaba la voz de Rodrigo, pero no las palabras. Solo el tono. Tranquilo, casi alegre. Cuando colgó, vino a buscar agua al refrigerador. Mateo y Daniela vienen el sábado, dijo, para el asunto del apartamento. ¿Qué asunto? Ya te lo explico después, Elena. Es una cosa de trámites, una cosa de trámites. Me quedé mirando el plato que estaba secando. Un plato blanco con un borde azul. Lo había comprado yo en un mercado de artesanías, hacía 15 años. Me acordé del día, hacía calor. Los niños eran chicos todavía. Está bien, dije, y seguí secando el plato. Pero esa noche, cuando Rodrigo se durmió, saqué la libreta y anoté. Sábado. Vienen por el apartamento. Tiempo. 3 días. 3 días para conseguir lo que me faltaba. El viernes por la mañana fui al banco. No al banco donde teníamos la cuenta conjunta, a una sucursal diferente, de otro banco, en el otro extremo de la ciudad. Abrí una cuenta a mi nombre, solo mi nombre. Deposité el efectivo que tenía guardado en casa, que no era mucho pero era algo. El dinero que había ido separando de la compra durante años, en un sobre dentro del libro de recetas que Rodrigo nunca abría. No era un plan sofisticado, era lo que había. La señorita del banco me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. Guardé la tarjeta nueva en el fondo de la cartera, detrás de la foto de los nietos, en el mismo lugar donde había estado la tarjeta de Ferreira. Salí a la calle y sentí algo extraño. Una mezcla de alivio y de vergüenza. Vergüenza de haber tardado tanto, de haber ignorado tantas señales durante tantos años. Pero no era momento para eso. Eso vendría después. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, entré al estudio. Necesitaba el documento completo de la escritura nueva, la que tenía el nombre de Daniela. Ferreira lo había pedido específicamente. Abrí el cajón. La carpeta azul no estaba. Revisé todos los cajones, todos los estantes. Moví papeles, carpetas, libros. Nada. Rodrigo la había movido. O Mateo se la había llevado en alguna visita reciente. Me quedé parada en el estudio, con el cajón abierto y las manos vacías. Eso fue un golpe, no lo voy a negar. Pero entonces recordé algo que Ferreira me había dicho. Todo lo que pasa por notario deja rastro público. Si esa escritura existe, está registrada. Y si está registrada, yo puedo encontrarla. Saqué el teléfono y le mandé un mensaje escueto. La carpeta desapareció. ¿Puede usted buscar en el registro? Respondió en 10 minutos. Ya lo estaba haciendo. Hablamos el lunes. Cerré el estudio. Volví a la cocina. Normal, todo normal. El sábado llegaron a las 11 de la mañana. Mateo con una camisa clara y esa sonrisa suya que siempre me pareció demasiado pareja. Daniela con un vestido nuevo, el pelo recién hecho, mirando los muebles de la sala como quien ya está decorando con sus cosas. Rodrigo los recibió en la puerta. Los abrazó. Estaba de buen humor. Yo había preparado café y bizcochos. Porque así soy. Aunque me estén robando la casa, preparo café y bizcochos. Se sentaron en la sala. Yo serví las tazas. Daniela me dijo que el café olía muy bien con esa voz que siempre me suena a condescendencia disfrazada de amabilidad. «Elena, siéntate», dijo Rodrigo. «Tenemos que hablar de algo». Me senté. Mateo cruzó los brazos sobre la mesa. Sacó un sobre. «Mamá, es sobre el apartamento de la playa. Papá y yo hemos estado pensando que lo mejor es traspasarlo a nuestro nombre, el de Daniela y el mío, para simplificar la administración. Con la edad de papá y los viajes que hacemos nosotros, tiene más sentido que lo manejemos directamente». Me quedé mirándolo. 30 y tantos años. Mi hijo. Los pies que yo curé cuando se caía de la bicicleta. «¿Y qué dice el papel?», pregunté. «Es solo una carta de cesión voluntaria», dijo él. «Ya está redactada. Solo necesita tu firma. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza». Tomé el sobre, lo abrí, lo leí.
No rápido como en el hospital, despacio, línea por línea. Era exactamente lo que Mateo había dicho. Una sesión del apartamento, con mi firma y la de Rodrigo. Ya tenía la de Rodrigo, solo faltaba la mía. Levanté los ojos. Los 4 me miraban. Rodrigo con esa cara. Mateo con la sonrisa pareja. Daniela con las manos cruzadas sobre la falda. Necesito pensarlo, dije. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había vivido en esa sala. Elena, empezó Rodrigo. Dije que necesito pensarlo. Dejé el papel sobre la mesa. Me levanté. Recogí las tazas aunque todavía tenían café. Fui a la cocina. Escuché a Rodrigo decirle algo a Mateo en voz baja. Escuché la silla de Daniela moverse. Y entonces escuché pasos. Pasos rápidos, hacia la cocina. La puerta se abrió. No era Rodrigo, no era Mateo, era Daniela. Y tenía una expresión en la cara que nunca le había visto. Daniela cerró la puerta de la cocina detrás de ella. No de golpe, despacio. Eso fue lo que me puso los nervios de punta. El golpe se puede ignorar. La calma calculada no. Se quedó apoyada contra la puerta. Me miró de esa manera suya, con la cabeza ligeramente inclinada, como quien evalúa a un animal que no sabe todavía que está acorralado. Elena, dijo, no compliques esto. No estoy complicando nada, respondí. Dije que necesito pensarlo. Llevas 30 años sin pensar en ese apartamento. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi sin dientes. No empieces ahora. Me quedé quieta. Tenía el estropajo en la mano y el agua corriendo. Lo cerré. Lo apoyé en el borde del fregadero. La miré. Daniela, este no es el momento ni el lugar. Entonces, ¿cuál es el momento? Dio un paso hacia adelante. Rodrigo no está bien, Elena. Todos lo sabemos. Y cuando él no esté, ¿quién va a manejar todo? ¿Tú? ¿A tu edad? A tu edad. 2 palabras, simples, pero cargadas de todo lo que ella pensaba de mí. Salí adelante antes de conocer a Rodrigo. Dije, puedo salir adelante después. Algo cruzó por su cara. No era enojo. Era algo más parecido a la sorpresa. Creo que no esperaba que yo respondiera. Solo firma el papel, dijo, y ya no había sonrisa. Es lo más sencillo para todos menos para mí. Se quedó mirándome un segundo más. Luego dio media vuelta, abrió la puerta y salió. Me quedé sola en la cocina. El corazón me latía rápido. Apoyé las 2 manos en el fregadero y respiré. Eso fue lo que necesitaba, sin saberlo. Ese momento, Daniela pensaba que me estaba presionando, pero lo que hizo fue mostrarme exactamente qué tan desesperados estaban. Si ya lo tenían todo controlado, si la carta poder lo cubría todo, si las cuentas estaban vacías y la escritura de la casa ya tenía el nombre de ella, ¿por qué necesitaban mi firma en el apartamento? Porque ese apartamento era mío antes del matrimonio. Y eso, según la ley, era diferente. Ferreira me lo había dicho sin decírmelo todavía. Yo lo entendí en ese momento, con las manos apoyadas en el fregadero y el agua fría corriéndome por los dedos. El apartamento era lo único que no habían podido tocar todavía, y lo necesitaban. El almuerzo fue un todo y siente fue una actuación de teatro. Yo serví. Rodrigo habló de sus caminatas matutinas y del partido de la semana anterior. Mateo siguió la corriente. Daniela comió en silencio con esa expresión de quien está esperando que pase algo. Yo sonreí en los momentos correctos. Pregunté si querían más. Levanté los platos. Antes de que se fueran, Mateo me puso el sobre en la mano. Piénsalo, mamá. Pero no tardes mucho. No era un pedido, era una advertencia. Los vi salir desde la ventana de la sala. Daniela entró al auto primero, sin mirar hacia la casa. Mateo habló con Rodrigo en la puerta un momento más, con la mano en su hombro, en voz baja. Rodrigo asintió varias veces. Cuando cerró la puerta y se dio vuelta, nuestros ojos se encontraron. Duró menos de un segundo. Él fue el primero en apartar la mirada. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El lunes llegó con lluvia. Estaba en la oficina de Ferreira a las 9:30. Puntual. Con el sobre de documentos que había guardado en la maleta, con la libreta, con el estado de cuenta y con el papel que Mateo me había dejado el sábado. Ferreira ya tenía cosas sobre su mesa. Encontré la escritura en el registro, dijo sin preámbulo. Está inscrita hace 4 meses. La firma notarial es de un notario que ya ha tenido observaciones previas del Colegio de Abogados. Y hay algo más. Abrió una carpeta. Oiga, la fecha en que fue firmada ese documento, usted estaba en otra ciudad. Me quedé quieta. ¿Cómo sabe eso? Me lo contó Carmen. Dijo que usted estuvo con ella ese fin de semana, visitando a su madre enferma, 3 días fuera. Me miró. ¿Tiene algo que lo pruebe? Ticket de bus, recibo de hotel, cualquier cosa. Pensé, ese viaje. Hacía 4 meses. La madre de Carmen había tenido una caída y las 2 habíamos ido juntas porque yo la acompañé.
Habíamos tomado el bus de las 7 de la mañana. Habíamos dormido 2 noches en casa de la hermana de Carmen. Pagué el hotel con tarjeta, dije despacio. Y el bus también, creo. Tengo los movimientos de la tarjeta. Ferreira asintió. Eso es lo que necesitamos. Si su firma está en esa escritura y usted estaba físicamente en otro lugar ese día, la firma es falsa. Punto. No hay argumento legal que sostenga eso. El agua golpeaba la ventana. Afuera la calle brillaba. ¿Rodrigo lo sabía?, pregunté. Ferreira no respondió de inmediato. Elena, lo que puedo decirle es jurídico. Lo otro es una pregunta que usted ya sabe responder. Tenía razón. Ya lo sabía. Antes de que siguiéramos, Ferreira me pidió que le firmara los papeles para representarme. Los leí. Todos. Esta vez los leí todos. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Vivía en la misma casa. Dormía en la misma cama. Desayunaba con el mismo hombre. Y al mismo tiempo estaba construyendo, en silencio, pieza por pieza, todo lo que necesitaba para deshacer lo que habían hecho. Conseguí los movimientos de mi tarjeta. Ahí estaba. El pasaje de bus, el hotel, una cena en un restaurante del centro de esa ciudad, y a las 8 de la noche del mismo día en que supuestamente yo había firmado la escritura en la notaría de aquí. Carmen me escribió una carta firmada contando todo lo del viaje, con fechas, con detalles. También encontré una foto, una sola, que me había mandado por mensaje Carmen esa noche. Las 2 sentadas en la mesa del restaurante, sonriendo, con la fecha y la hora en los metadatos del teléfono. Una foto. Eso fue lo que hundió todo su plan. Ferreira presentó la denuncia ante el registro de propiedades y ante el Ministerio Público el mismo día. Esa tarde, cuando llegué a casa, Rodrigo estaba sentado en el sillón con el teléfono en la mano. Tenía una expresión que no le había visto nunca. No era enojo, era algo más parecido al miedo. Me llamó un funcionario del registro, dijo. Dijo que hay una impugnación sobre la escritura de la casa. Me senté frente a él. Sí, dije. Silencio. Elena. Rodrigo, la firmé yo, ¿verdad? La escritura. Lo miré. Pero yo estaba en otra ciudad ese día, así que alguien falsificó mi firma. Él abrió la boca, la cerró. ¿Sabes quién pudo haber hecho eso?, pregunté. El silencio duró mucho tiempo. Afuera pasó un auto. Un perro ladró en algún patio cercano. Fue un error, dijo finalmente. La voz le salió pequeña, apagada. Mateo dijo que era para protegerte, para que no tuvieras que preocuparte por los trámites, para protegerme. 35 años y esa era su respuesta. ¿Y la cuenta bancaria?, dije. ¿Eso también era para protegerme? No respondió. Me levanté. Fui al cuarto. Saqué la maleta vieja del armario, el sobre con los documentos y los puse en el bolso grande. No me fui esa noche. Ferreira me había pedido que esperara hasta que el proceso estuviera más avanzado, pero guardé lo que necesitaba guardar, y cuando volví a la sala, Rodrigo seguía en el sillón, con el teléfono en la mano mirando al piso. No lo consolé. Esa fue la primera vez en 35 años que no lo consolé. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. 3 días después, Mateo apareció sin avisar. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba sola en casa. Rodrigo había ido a su control médico. Abrí la puerta y lo vi con esa camisa clara de siempre y sin la sonrisa esta vez. «Tenemos que hablar», dijo. «Pasa», dije. Se sentó en la sala. No aceptó café. Eso me dijo que estaba nervioso. Porque Mateo siempre acepta café. «Mamá, lo que hiciste puede tener consecuencias muy serias para toda la familia. Una denuncia penal no es un juego». «No estoy jugando», dije. El notario era un contacto de papá. Si esto sigue adelante, ¿papá puede quedar involucrado? Ya está involucrado Mateo. Algo cruzó por su cara. Enojo sí, pero también algo más. Algo que tardé un momento en identificar. Era culpa, no mucha, pero estaba ahí. Él está enfermo, dijo. Un proceso legal podría afectar su salud. Eso debiste pensarlo antes. Me miró largo rato. ¿Qué quieres, mamá? La pregunta me sorprendió. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntaba. Como si yo fuera la que había hecho algo mal y ahora tuviera que pedir perdón con condiciones. Quiero lo que es mío, dije. La cuenta, el apartamento, la escritura de esta casa a mi nombre. De como siempre estuvo. Eso no es tan sencillo. Hay papeles firmados, hay una foto, lo interrumpí, que me ubica en otra ciudad el día que supuestamente firmé la escritura de esta casa. Hay movimientos de tarjeta que lo confirman, y hay una abogada que ya presentó todo eso ante el registro y ante el Ministerio Público. Silencio. ¿Cuándo hiciste todo eso?
cuando me dejaron de importar más las apariencias que la verdad. Se levantó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando la calle un momento. Daniela pensó que eras... Empezó. ¿Qué era qué? No terminó la frase. Daniela se equivocó, dije yo por él. Mateo se dio vuelta, y por primera vez en mucho tiempo vi al niño que había sido. No al hombre con la camisa clara y la sonrisa pareja. Al niño de 10 años que lloraba escondido cuando creía que nadie lo veía. Eso me dolió más que todo lo demás, pero no lo dije. Voy a hablar con papá, dijo finalmente. Habla con tu abogado también, respondí, porque el proceso sigue, con o sin conversación. Salió sin despedirse. Yo me quedé en la sala, sola, con el silencio de la casa alrededor. Puse la mano sobre el sillón donde había estado sentado. Este sillón también era mío, lo había elegido yo, en una tienda de muebles hace 12 años. Rodrigo había querido uno diferente y yo había insistido en este. Me alegré de haber insistido. Me alegré de muchas cosas pequeñas en ese momento. Cosas que no sabía que iba a extrañar hasta que vi que me las podían quitar. Esa tarde Ferreira me llamó. Elena, tengo novedades. El notario habló. Hizo una pausa breve. Está dispuesto a cooperar con la investigación. El notario había hablado. Cerré los ojos un momento. Pa, ¿qué significa eso exactamente? Significa que alguien le pagó para falsificar su firma, y que ese alguien tiene nombre y apellido en su declaración. El teléfono me pesaba en la mano. ¿Cuándo sabremos más? Mañana tengo reunión con el fiscal. Elena, esto va a moverse rápido ahora. ¿Está preparada? Miré la sala. El sillón, la foto de los nietos en la repisa, el frutero con las manzanas que yo había comprado. Sí, dije. Pero esa noche, cuando Rodrigo llegó del médico y me preguntó cómo había estado el día, algo en su voz me hizo detenerme. Estaba más despacio que de costumbre, más cansado. ¿Cómo te fue en el control? Pregunté. Se sentó en el sillón. Tardó un momento en responder. El médico quiere hacerme unos estudios nuevos, dijo. Dice que hay algo que no le cierra en los últimos análisis. Lo miré, y entonces sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y algo en su cara cambió completamente. ¿Quién es? Pregunté. No respondió. Se levantó y caminó hacia el estudio, cerrando la puerta detrás de él. Yo me quedé quieta en la sala. 3 minutos después escuché su voz desde adentro, baja, urgente, no las palabras, solo el tono, el mismo tono que había escuchado la primera vez, meses atrás, cuando todo esto empezó. Me quedé escuchando el silencio del otro lado de la puerta, no el silencio de alguien que habla en voz baja, el silencio de alguien que terminó de hablar y no sabe qué hacer con lo que acaba de escuchar. Rodrigo tardó 10 minutos en salir del estudio. Cuando salió, tenía una cara que yo no le había visto nunca, ni cuando perdió su trabajo a los 50 años, ni cuando murió su madre, ni cuando el médico le dijo lo del corazón. Era la cara de alguien que finalmente entiende que las cosas no van a salir como planeó. Era Mateo, dijo. Ya sé. Se sentó en el sillón, puso las manos sobre las rodillas, las miró como si no fueran suyas. El notario habló, dijo. Ya sé eso también. Rodrigo levantó los ojos. ¿Cuánto sabes? Todo, Rodrigo. Sé todo desde hace semanas. El silencio que vino después fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que calla para protegerse. Era el silencio de alguien que ya no tiene nada que proteger. Yo no quería que llegara a esto, dijo. Pero llegó. Elena. No. Lo dije suave, sin gritar. Pero lo dije. No quiero la explicación todavía. No esta noche. Me levanté. Fui al cuarto. Cerré la puerta con llave. Era la primera vez en 35 años que cerraba esa puerta con llave. Y a la mañana siguiente llamé a mi hermana Graciela. No le había contado nada hasta ese momento. No porque no confiara en ella, sino porque sabía que en el momento en que se lo contara iba a volverse real de una manera diferente, definitiva. Graciela vivía a 4 horas en bus, era 3 años menor que yo, y siempre había sido la que hablaba mientras yo escuchaba. Contestó al primer timbre. Elena, ¿qué pasó? Así de directo, sin preámbulo. Me conocía demasiado bien. Le conté todo, esta vez en 40 minutos en lugar de 2 horas, porque ya sabía qué partes importaban. Graciela no me interrumpió una sola vez. Eso también era nuevo. Ella siempre interrumpía. Cuando terminé, hubo una pausa larga. ¿Dónde estás ahora? Preguntó. En casa. ¿Y Rodrigo? En el cuarto. No hemos hablado esta mañana. ¿Necesitas que vaya? Pensé en eso. En Graciela llegando con su maleta y su energía y sus opiniones sobre Rodrigo, que siempre había guardado para ella misma. Todavía no, dije, pero pronto sí. Llámame cuando digas cuándo y ahí estoy. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. Afuera el día era claro. Un día ordinario.
Los vecinos de enfrente estaban regando las plantas del balcón. Un niño pasó en bicicleta por la calle. El mundo seguía igual. Solo yo era diferente. La reunión de Ferreira con el fiscal fue ese mismo día. Me llamó a las 3 de la tarde. Elena, el notario firmó su declaración. Nombra directamente a Mateo como quien lo contactó y le pagó para falsificar su firma en la escritura. Hizo una pausa. También hay algo más. Dígame. La empresa a la que transfirieron el dinero de su cuenta, Inversiones Arlequín, está registrada a nombre de Daniela. No de Mateo, de ella. Me senté en la silla de la cocina. ¿Daniela manejaba la empresa? Daniela es la dueña. Mateo figura como representante secundario. Pero la cuenta bancaria de esa empresa está a nombre de ella únicamente. Cerré los ojos un segundo. Daniela, la que llegó a esta casa con esa mirada de inventario, la que me dijo en la cocina que no complicara las cosas, la que había estado sentada en mi sala comiendo mis bizcochos mientras tenía mi dinero en una cuenta a su nombre. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. El fiscal va a citar a declarar a Mateo esta semana, probablemente a Daniela también. Ferreira habló despacio eligiendo las palabras. Rodrigo también podría ser citado, Elena, dependiendo de lo que declare el notario sobre quién más sabía. ¿Rodrigo podría tener cargos? Eso depende de lo que se pruebe. Por ahora está en zona gris, pero si firmó documentos a sabiendas, si participó en las instrucciones al notario, la situación puede complicarse. Miré la pared de la cocina, el mismo azulejo de siempre, el mismo grifo que goteaba un poco y que Rodrigo había prometido arreglar desde hacía 2 años. ¿Qué me recomienda?, dije. Le recomiendo que hable con él hoy, no para darle información del proceso, sino para preguntarle directamente qué firmó él y qué instrucciones dio. Lo que me diga puede ser útil, en un sentido o en otro. Colgué. Me quedé sentada un momento más. Luego me levanté, serví 2 vasos de agua y fui a buscar a Rodrigo. Estaba en el estudio, sentado frente al escritorio, sin hacer nada, solo sentado. Dejé un vaso frente a él. Me senté en la silla de la visita, la que usaban los nietos cuando venían a que él les ayudara con las tareas. Necesito que me cuentes todo, dije. No lo que ya sé, todo lo demás. Rodrigo miró el vaso de agua. Lo tomó un sorbo largo. Fue idea de Mateo desde el principio, dijo, después del infarto. Dijo que había que reorganizar las cosas, que si yo me moría, los trámites iban a ser complicados para ti. ¿Y tú le creíste? Le di el beneficio de la duda. Rodrigo. Sí, le creí porque quise creerle. Lo dijo sin orgullo, sin excusa. Es más fácil creerle a tu hijo que aceptar lo que en realidad estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando en realidad? Tardó en responder. Daniela tiene deudas, negocios que salieron mal antes de casarse con Mateo. Yo no lo sabía hasta que Mateo me lo contó, ya cuando todo estaba en marcha. Hizo una pausa. Anento, para entonces ya estaban usados los poderes. Ya habían vaciado la cuenta. Lo miré. ¿Y no me dijiste nada? Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. La voz le salió pequeña, casi sin aire. Sé que suena ridículo ahora, pero tenía miedo de que si te contaba, te fueras. Y pensé que podía arreglarlo sin que tú lo supieras. Me quedé quieta. 35 años. Y ese era el hombre que tenía enfrente. No un monstruo. Algo más complicado que eso. Un hombre que había elegido su comodidad sobre mi dignidad una y otra vez, y se había convencido de que eso era amor. ¿Firmaste algo para la escritura de la casa?, pregunté. Firmé una autorización. Fuentes me dijo que era para actualizar los datos del registro. Apretó la mandíbula. No pregunté más. ¿Sabías que iban a falsificar mi firma? Silencio largo. No lo sabía con esas palabras, dijo finalmente. ¿Pero lo sospechaste? No respondió, y eso era una respuesta. Me levanté. Tomé mi vaso de agua. Elena, dijo. Necesito caminar, dije. Vuelvo en un rato. Salí a la calle sin abrigo aunque hacía frío. Caminé sin dirección durante 20 minutos. Por las mismas cuadras de siempre, las que había caminado miles de veces en 35 años. Todo igual, todo completamente distinto. Esa semana se movió rápido, como había dicho Ferreira. El miércoles citaron a Mateo a declarar. Me enteré por Ferreira, no por él. No llamó, no mandó mensaje. El jueves citaron a Daniela. El viernes, Rodrigo recibió una carta del Ministerio Público solicitando su testimonio como testigo, no como imputado. Por ahora. Esa noche Rodrigo me preguntó si debía llamar a un abogado. Sí, dije. Uno propio, o no el de Mateo. Me miró. ¿Me vas a ayudar a te encontrar uno? Pensé en eso, en si todavía era mi responsabilidad ayudarlo a te encontrar un abogado, en si después de todo lo que había pasado yo le debía eso. Te paso el nombre de alguien,
Dije, lo que hagas con eso es tu decisión. Le escribí un nombre en un papel, un colega del marido de Ferreira, que ella me había mencionado, un buen abogado, honesto. Rodrigo tomó el papel, lo dobló, lo guardó en el bolsillo. Gracias, dijo. Era la primera vez en semanas que me lo decía. No respondí, pero tampoco me fui. Nos quedamos los dos en la sala, en silencio, con el televisor apagado y la noche afuera. No era paz, era algo más parecido a un armisticio frágil. Dos personas que todavía vivían bajo el mismo techo y no sabían por cuánto tiempo más iba a ser así. Antes de continuar, y si esta historia te está llegando adentro, dale like. Cada like me dice que no estoy hablando sola. Graciela llegó el sábado con su maleta mediana y una bolsa de pan dulce. Rodrigo la saludó desde el sillón con un gesto de cabeza. Ella le devolvió el gesto con la misma frialdad educada. Los dos sabían dónde estaban parados. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, Graciela y yo nos sentamos en la cocina con café y el pan dulce y hablamos durante 3 horas. Me escuchó de verdad. No solo las palabras, me escuchó. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. Seguir el proceso legal hasta el final. ¿Y con Rodrigo? Me quedé mirando la taza. Todavía no lo sé. Elena. En serio, Graciela, todavía no lo sé. No estoy lista para decidir eso. Ella asintió. Y lo bueno de Graciela es que cuando asiente, asiente de verdad. No presiona más. ¿Tienes miedo?, preguntó. Pensé en eso honestamente. Tengo miedo de lo que viene. Hice una pausa. Pero ya no tengo miedo de ellos. Y esa diferencia lo cambia todo. Graciela estiró la mano y me apretó la mía sobre la mesa. No dijo nada más. No hacía falta. El lunes siguiente, Ferreira me llamó temprano. Elena, tengo que contarle algo antes de que lo lea en otro lado. Me detuve en el corredor, con el teléfono pegado al oído. Mateo aceptó un acuerdo con el fiscal. ¿Qué tipo de acuerdo? Cooperación a cambio de reducción de cargos. Va a devolver el dinero de la cuenta. Va a firmar la reversión de la escritura de la casa. Y va a declarar contra Daniela. Cerré los ojos. Contra Daniela. Ella era quien manejaba los fondos, quien instruyó los movimientos. El abogado Fuentes trabajaba directamente con ella. Ferreira hizo una pausa. Mateo la está dejando sola, Elena. No supe qué sentir en ese momento. No alegría, no satisfacción. Algo más complicado. Algo que tenía que ver con el niño de 10 años que lloraba escondido y con la mujer que había entrado a mi casa mirando mis muebles como si ya fueran suyos. ¿Y el apartamento?, pregunté. Nunca fue tocado legalmente. Sigue siendo tuyo. Siempre lo fue. El apartamento de la playa, el que compré sola, a mis 31 años. ¿Cuándo se formaliza todo? Esta semana. Elena, va a terminar bien. En términos legales, va a terminar bien. Gracias, doctora. Colgué. Me quedé de pie en el corredor de mi propia casa. Iba a terminar bien. Eso me había dicho. Pero yo sabía, con la misma certeza con que sabía mi propio nombre, que bien no era la palabra correcta. Correcto, sí. Justo, sí. Pero bien tiene una calidez que esto no iba a tener. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Busqué la taza azul que me gustaba, la que tenía una pequeña rajadura en el asa que nunca había llegado a romperse del todo. Y mientras esperaba que hirviera el agua, escuché la puerta del cuarto abrirse, los pasos lentos de Rodrigo por el corredor, el sonido de la llave del baño, el mismo sonido de siempre, el mismo hombre, la misma casa. Pero nada, absolutamente nada, igual que antes. La reversión de la escritura se firmó un jueves. Yo estaba presente. Ferreira estaba a mi lado. El notario era uno diferente, uno que Ferreira había elegido ella misma, en una oficina limpia con luz natural y sin maletines negros sobre mesas de hospital. Mateo llegó con su abogado, no con el licenciado Fuentes, que ya tenía sus propios problemas legales. Con alguien nuevo, mayor, serio. Mateo no me miró cuando entró. Se sentó al otro lado de la mesa, firmó donde le indicaron, devolvió el bolígrafo, se levantó. Cuando pasó a mi lado para salir, se detuvo un segundo. No dijo nada, yo tampoco. Pero lo miré. Y él me miró. Y en ese segundo estuvieron todas las cosas que ninguno de los dos iba a decir en ese lugar, con esos abogados, en esa oficina con luz natural. Luego salió. Ferreira puso la escritura frente a mí. Mi nombre. Solo mi nombre, como había estado siempre, como debió haber seguido siempre. Firmé. El bolígrafo era pesado y frío. Lo sostuve un momento antes de escribir, como si necesitara asegurarme de que la mano no me temblara. No me tembló. El dinero de la cuenta tardó 3 semanas más en regresar. No todo. Una parte había sido usada ya, en gastos que Daniela había hecho a nombre de la empresa. Ferreira me explicó que esa parte iba a ser más difícil de recuperar, que dependía del proceso contra Daniela, que podía tomar tiempo.
No me importó tanto como pensé que me iba a importar. Lo que había recuperado era suficiente para empezar, y empezar era lo que necesitaba. Daniela enfrentaba cargos por fraude y apropiación indebida. Su abogado estaba negociando. Ferreira me mantuvo informada sin darme más detalles de los que yo necesitaba saber. Yo no quería los detalles. No era morbo lo que buscaba. Era justicia, y la justicia ya estaba en marcha. Lo que hiciera Daniela con su vida a partir de ahí era su problema. Rodrigo declaró como testigo un martes de lluvia. Yo no fui. No tenía por qué ir y no quería estar ahí. Cuando volvió esa tarde, entró a la casa con esa cara nueva que había adquirido en las últimas semanas. La cara de alguien que carga algo que no puede dejar en ningún lado. Me encontró en la sala, leyendo. «Ya terminé», dijo. «Bien». Se sentó en el sillón. Estuvo un momento en silencio. «El fiscal fue directo», dijo. «Pregunté todo lo que necesitaba preguntar». «¿Y tú respondiste todo?» «Sí». Lo miré por encima del libro. «¿Todo?» «Todo, Elena». Asentí. Volví a la página. Rodrigo se quedó sentado. No encendió el televisor, no buscó su teléfono. Solo estuvo ahí, quieto, con ese peso que ya no tenía dónde ir. Después de un rato largo dijo, «¿Puedo preguntarte algo?» «Pregunta». «¿Vas a irte?» Cerré el libro, lo puse sobre la mesita. Miré la sala, el sillón que había elegido yo, la foto de los nietos en la repisa, el frutero, el grifo que todavía goteaba. «No lo sé todavía», dije. «¿Cuándo vas a saberlo?» «Cuando lo sepa». No era crueldad, era la única respuesta honesta que tenía. Rodrigo asintió despacio, como si eso fuera suficiente por ahora, como si hubiera aprendido, demasiado tarde pero al fin, que algunas preguntas no tienen respuesta inmediata y que insistir en ellas no las acelera. Graciela se quedó 2 semanas. Cocinamos juntas, tomamos café en la mañana antes de que Rodrigo se levantara. Caminamos por el barrio en las tardes, por las mismas cuadras de siempre, hablando de cosas pequeñas y de cosas grandes sin distinguir mucho entre unas y otras. Una tarde me preguntó si me arrepentía de algo. Caminé media cuadra antes de responder. «Me arrepiento de haber tardado tanto», dije, «de haber aprendido a no hacer preguntas, de haber confundido la paz con la sumisión durante demasiados años. ¿Y de Rodrigo? De haberle dado el beneficio de la duda más veces de las que merecía». Hice una pausa. «Pero no me arrepiento de los años buenos. Los hubo. No puedo borrarlos aunque quisiera». Graciela caminó un momento en silencio. «Eres más generosa que yo», dijo. «No es generosidad, es que tengo 62 años y ya no tengo energía para reescribir toda la historia, solo para decidir qué hago con lo que viene». Graciela me tomó del brazo. Seguimos caminando. Fui al apartamento de la playa un viernes, sola. Tomé el bus de las 7 de la mañana, como había hecho tantas veces. Llegué al mediodía con una bolsa pequeña y las llaves que siempre había guardado en mi cartera detrás de la foto de los nietos, en el mismo lugar donde había estado la tarjeta de Ferreira y la tarjeta del Banco Nuevo. Ese bolsillo era mi bolsillo de las cosas importantes. Nunca lo había notado hasta ahora. Abrí la puerta. El apartamento olía a cerrado, a tiempo detenido. Entré. Abrí las ventanas. El aire de afuera entró de golpe, salado y fresco, y por un momento me quedé quieta en el medio de la sala, solo respirando. Era pequeño. 2 cuartos, una sala, una cocina angosta, muebles que había elegido yo, hace más de 30 años, cuando todo era posible todavía y el futuro era algo que yo construía con mis propias manos. Me senté en el sofá. Afuera se escuchaba el mar, no fuerte, solo presente, como un fondo constante que siempre había estado ahí, aunque yo no siempre lo hubiera escuchado. Saqué la libreta de la cartera, la misma donde había anotado fechas y nombres y números. La abrí en una página en blanco y escribí lo que sigue. Nada más, solo eso. Todavía no tenía las palabras para llenarlo, pero tener la página en blanco ya era algo, ya era un comienzo. Antes de que te cuente cómo termina esto, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete. Porque las historias que vienen son igual de reales, igual de difíciles, y las mujeres que las viven merecen ser escuchadas. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna. Rodrigo me llamó esa tarde. Contesté sentada frente a la ventana del apartamento, con el mar afuera. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien, estoy en el apartamento». Silencio breve. «¿Vas a quedarte unos días?». «Sí». Otro silencio, más largo. «Elena, fui al médico esta mañana. Los estudios nuevos que me pidió. Me puse recta en la silla. ¿Y? Hay algo en el corazón que no estaba antes. No es urgente», dijo, «pero hay que tratarlo». Su voz era plana, sin drama. Pensé que debías saberlo.
Me quedé mirando el mar. Eso era Rodrigo también. No solo el hombre que había mirado para otro lado mientras le quitaban lo mío. También el hombre enfermo que me llamaba para contarme los resultados del médico porque todavía, después de todo, yo era la persona a quien llamaba primero. 35 años. No se borran con una firma en una notaría. Gracias por avisarme, dije. ¿Vas a volver antes del fin de semana? No sé todavía. Está bien, iba a colgar. Pero me detuve. Rodrigo. ¿Sí? Haz lo que te diga el médico. Toma los medicamentos. Hice una pausa. Eso todavía me importa. No respondió de inmediato. Cuando habló, la voz le salió diferente, más pequeña, más vieja. Gracias, Elena. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el mar. No era perdón. No todavía, quizás nunca del todo. Era algo más parecido a lo que siento cuando veo una planta que estuvo a punto de secarse y empiezan a tener un brote nuevo. No es que el daño no haya ocurrido, es que la vida sigue de todas formas, con o sin tu permiso. Esa noche dormí en el apartamento por primera vez en años. La cama era más dura de lo que recordaba. Las sábanas olían a guardado. Afuera el mar seguía con su ruido constante y suave. No me dormí de inmediato. Estuve un rato mirando el techo en la oscuridad, como había hecho tantas noches en los últimos meses. Pero esta vez no estaba haciendo cálculos ni repasando fechas, ni pensando en lo que faltaba por hacer. Solo estaba ahí, en mi cuarto, en mi cama, en mi apartamento. Pensé en la Elena de hace 8 meses, la que entró a ese cuarto de hospital con un termo de caldo y firmó 3 páginas sin leer porque el agua de afuera caía y el bolígrafo pesaba poco, y era más fácil confiar que preguntar. No la juzgué. Había hecho lo que sabía hacer en ese momento. El problema no era esa firma. El problema era todo lo que me había enseñado a hacer antes de llegar a esa firma. Eso era lo que había cambiado, no las circunstancias. Yo. Volví a casa el domingo. Rodrigo estaba en la cocina cuando entré. Algo que no esperaba. Nunca cocinaba, o casi nunca. Tenía una olla en el fuego y una expresión de concentración que casi me dio risa. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Intentando hacer sopa. Miró la olla con desconfianza. No me sale como la tuya. Me acerqué, miré adentro. Le falta sal, dije. Y el fuego está demasiado alto. Lo bajé. Tomé la cuchara, le puse sal. Revolví una vez. Rodrigo me miró desde el lado. ¿Me enseñas?, dijo. Era una pregunta pequeña, casi ridícula después de todo lo que había pasado. Pero era también la primera vez en 35 años que me pedía que le enseñara algo. Pon menos agua la próxima vez, dije. Y las verduras van desde el principio, no después. Asintió. Lo anotó mentalmente. Vi cómo lo hacía. No era un final feliz. Eso no existía aquí. No de la manera que aparece en las películas con música de fondo y abrazos en la puerta. Era algo más real que eso. Era 2 personas mayores, en una cocina, aprendiendo quizás demasiado tarde a hablar de otra manera, sin garantías de que funcionara, sin certeza de nada, pero con la verdad sobre la mesa por primera vez en mucho tiempo. Y eso, descubrí, pesa menos de lo que pensaba, y sostiene más. Guardé la libreta en el cajón de la mesita de noche, la del lado mío, la que siempre fue mía. Adentro estaban las fechas, los nombres, los números, todo lo que había anotado en las noches sin dormir cuando todavía no sabía si iba a poder hacer algo con lo que sabía. Lo había podido. No sola, con Ferreira, con Graciela, con Carmen y su tarjeta guardada detrás de una foto, con todas las mujeres que en algún momento le dijeron a alguien, en voz alta o en silencio, que no era no. Cerré el cajón, apagué la lámpara, y por primera vez en muchos meses, me dormí antes de que el miedo pudiera alcanzarme. Si esta historia te llegó, si reconociste algo en Elena, si pensaste en alguien que conoces o en ti misma, déjame un comentario. Cuéntame qué sentiste. Esos comentarios son los que me dicen que vale la pena seguir contando estas historias. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque esto que compartimos aquí, estas historias de mujeres reales y decisiones difíciles y verdades que llegan tarde pero llegan, merece una comunidad. Suscríbete. Ya somos muchas y cada vez somos más.